Comencemos. Capítulo 10. Hoy vamos a estudiar los dos, si es que el tiempo es nuestro amigo. Así es que respondiendo a la guía, como todos los que están conectados ya leyeron el capítulo 10, arranquemos preguntando... pero antes de que me digas quién es el ángel y estos truenos, aclaremos, este es un interludio, ¿verdad? Sí, debemos tener en claro que lo que nos quedamos en la sexta trompeta. Sí. Ya hubo una pausa y yo más bien diría que es un interludio para Juan. O sea, el juicio en la tierra continúa, pero el ángel le pidió a Juan que ahora mirara para arriba, ¿ya? Que se diera que girara su rostro para que pudiera ver otra parte del escenario que va a estar sucediendo en ese momento. ¿Con eso me estás diciendo que vamos a ir hacia el cielo ahora? En el capítulo 10. Ahorita él va a ver hacia arriba y va a ver descender a un ángel. Okay, pero no quiere decir de que en la tierra el escenario se va a quedar allá. Porque era necesario que Juan tuviese diferentes perspectivas para que hiciera una historia total. Para ganar tiempo, no sabemos a quién es el ángel. No. Vamos a decir simple y sencillamente que es un ángel. Tampoco sabemos qué significan los truenos, porque no lo dice. Ahí no lo dice. Y tampoco sabemos qué significa el librito. Así es que, como no sabemos las tres cosas, resumamos las tres en una sola. ¿Vos le llamaste el misterio? De hecho, le llama un misterio, porque el ángel trae una especie de mensaje. ¿Okay? Y el mensaje es anunciar la séptima trompeta. O sea, dice que está a punto de culminarse, de consumarse el misterio de Dios. Y en este caso el misterio tiene que estar relacionado con el trámite de los juicios que están sucediendo en la tierra. O sea, es la justicia de Dios. Ok, pero si no está dispuesto a revelarlo, ¿para qué dejarnos la expectativa? Lo que sucede es, pienso que una de las claves del libro, el libro que él trae, es un librito, pero le provoca algo a Juan, porque le dan una orden y le dicen que se lo coma. Entonces ahí hay un misterio también. ¿Qué puede significar el libro? Y a pesar de que no nos dice qué significa, sí, tal vez nosotros podemos especular sobre de qué se trata, porque no es la primera vez que sucede esta figura. ¿Alguno de tus instructores ha especulado? Sí, Decime alguna de las conjeturas. La enciclopedia ELA dice que es muy probable que sean dos cosas. La primera es la palabra de Dios. ¿Ya? La Biblia misma. La Biblia misma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, para la persona que la recibe, es gracia, es dulce en el paladar. Pero amargo al que no. Pero amargo al que no, porque se convierte en juicio. ¿Okay? De hecho, el ejemplo podría ser el sermón de esta mañana, el que me correspondió a mí, sí. En donde Dios significa destrucción para los que lo rechacen, pero salvación para los que lo reciban. Sí. Esa es una característica que tiene la palabra de Dios. ¿Y cuál es la otra? Y la otra opción, que pienso que no está tan alejada de la primera, es que este libro puede ser el mismo libro profético de Apocalipsis, ¿ya? Porque eso es lo que fue encomendado a Juan a que escribiera. Entonces, que finalmente tiene la misma finalidad, valga la redundancia, que es gracia para el que lo cree y fuego consumidor o justicia o juicio para el que decide rechazarlo. Los estudiosos dicen que cuando la Biblia dice es misterio, no es sabio de parte de los que indagamos sugerir ni especular, pero pienso que aplicar sí puede ser sabio, y en honor a eso, entonces yo tendría la tercera, no especulación sino aplicación. Yo diría esto: no hay un tan solo versículo en la Biblia en donde Dios se obligue moralmente a explicarnos toda su voluntad. Al contrario, lo que encontramos en la Biblia es la explicación amplia de que Dios no se obliga a revelarnos toda su voluntad. La Biblia misma es la revelación que Dios quiso dar al hombre respecto a él, pero lo que él quiso. Con esto estoy diciendo que es una vez más la soberanía de Dios y que no deberíamos olvidar que es Dios. Pero bueno, hasta ahí voy a dejarlo, porque en ese caso tendríamos que ir en la guía hasta donde ya el capítulo 10, y en el 11 nosotros se nos introduce
Primero, ¿O en el capítulo 10 está el templo? no, en el 11. En el O sea, 11. el 10 ya vimos, se nos introduce ahorita primeramente en el templo, Ok. que dará la apertura a los dos testigos. Entonces aquí me corresponde hablar sobre los 3 templos. Ujú. Bueno. Y vos explicarías sobre qué parte va a hollar el pueblo gentil, ¿no? Ujú. Va. Es importante que anoten esto. Existieron 3 templos en la historia. Estoy hablando de Israel. El primero que existió, ¿cuál fue? A ver. El que David construyó. Y Salomón. el que Salomón destruyó. El que Salomón construyó. Híjole. Me dieron permanente. La técnico hizo eso. Salomón. ¿Por quién fue destruido? Por Nabucodonosor. Hubo un segundo templo que construyó ¿quién? No, Nehemías. tampoco es No, Nehemías. Esdras. Zorobabel. Sí, Nehemías y Esdras fueron de ayuda. ¿Y que destruyó quién? Tito Flavio. Tito Flavio, emperador romano. Hasta ahí. ¿Ha existido un tercer templo? ¿Cuál es? El de Herodes. Destruido. ¿Por quién? No, es que Tito es en el tercero. No. Tito es en el tercero. Es Antíoco, el Tito. Y este fue Antíoco. Bien, estos son los 3 templos que han existido en la historia del pueblo hebreo. A la fecha, ¿cuál es el templo que existe? Ninguno. Y eso es precisamente lo que vuelve interesante el capítulo 11, que el capítulo 11 dice que mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera, déjalo y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Cuál templo es este, Ricardo? Bueno, cuando nosotros leemos otras porciones de la Biblia, por ejemplo en Daniel, hay una profecía donde este templo va a ser, Ezequiel también, va a ser reconstruido. ¿Ok? El de Herodes. El último templo. Sí. ¿Verdad? Será reconstruido y eso es otra de las señales con las cuales se nos va a decir cuán cerca estamos de este tiempo, ¿verdad? Porque el anticristo hará un pacto con Israel y se cree que parte de ese pacto va a ser una cláusula para poder reconstruir el templo. Entonces, estás hablando del templo que tantas noticias pululan en internet respecto a que el pueblo judío tiene ya listo todo para construir el templo. Sí, y no lo pueden hacer porque muchos preguntan por qué no se puede construir ya. No se puede construir ya porque Israel ha pasado por tantos años en una guerra civil, peleando pedazos específicos de tierra y sobre todo la cúpula del templo, que es la mezquita de Omar, creo que se llama. Entonces en esa parte están los palestinos que han conquistado y no permiten que los judíos reconstruyan su templo. Entonces lo que hará el anticristo es hacer que estos dos grupos, palestinos y judíos, logren llegar a un acuerdo que se les permita reconstruir el templo donde los palestinos o árabes tienen su mezquita construida. Entonces, usted me dijo que explicara la parte de hollar la ciudad. Específicamente a Juan le dicen que ya el templo reconstruido, que la parte de atrás la dejen libre, porque esa parte va a ser poblada por gentiles. ¿Ok? Y ahí en esa parte se van a hollar, que hollar es una especie de pisotear, de pasar, de caminar, ¿ya? Y cuando nosotros investigamos un poquito, se cree de que todo el pleito entre israelitas y palestinos es por esa porción de tierra, porque donde está el templo de la mezquita, ellos dicen o creen que debería estar el templo donde estuvo el antiguo templo de Salomón. Uh-huh. Pero nuevos registros o nuevas investigaciones han lanzado detalles de que probablemente el templo esté a la par o adelante de esa mezquita, o sea, geográficamente hablando.
Entonces, si esto fuera cierto y llegan a poder acordar la reconstrucción, se cumpliría esta parte. ¿Por qué? Porque estaría el templo reconstruido y atrás del templo estaría la parte para los gentiles, que en este caso podrían ser los árabes que van a hollar esa parte. Entonces, bueno, pregunto, ¿han entendido hasta aquí todo? ¿Bien claro o hay alguna duda? Ahí en Facebook hay algo, Jenny. Ok, si esto está claro, entonces, decime. Entonces Jesús no puede venir aún. No. Necesitamos el templo. Yo pienso que es muy probable de que y este soy yo, ¿verdad? Que el pacto será realizado o al menos los movimientos para este pacto va a ser realizado quizás un tiempo antes del rapto, porque la reconstrucción de un templo como este llevará tiempo, y para los 3.5 años pienso que ya debe estar los judíos hasta sacrificando, ya haciendo ofrendas, disfrutando su nuevo templo. Ok, entonces vos dirías que necesitamos empezar a ver la reconstrucción del tercer templo para pensar que el Señor viene. No necesariamente. Pero eso dijiste. Lo que sucede es que el templo lo han querido reconstruir durante muchísimo Bueno, entonces tiempo. te repito la pregunta. Yo creo que ese no es un parámetro. O sea que puede venir mañana. Podría venir mañana. ¿Y el templo? El siguiente día en el pacto. O sea, no es un parámetro para Pero si nosotros. decís que no va a haber tiempo. Pero dije que era mi perspectiva. Bueno, te quise llevar hasta ese punto porque según las noticias en internet, los planos están listos. Uh-huh. El dinero, eso está listo. ¿Cuánto puede llevarle a la tecnología judía construir un templo? No mucho. Yo no sé hasta qué punto la exageración respecto a que los chinos construyeron unos mega hospitales en 10 días. No sé si lo construyeron de cero o solo remodelaron un edificio existente. ¿Alguien tiene idea? ¿No? Yo pienso que remodelaron algún edificio existente. Pero si yo estoy equivocado, y si los chinos tenían la tecnología para construir un mega hospital en 10 días, ¿tendrán los judíos para construir la tecnología y construir un templo en días? No, no creo que sea un gran desafío. Entonces, que ese templo se va a construir es de la noche a la mañana y no es un impedimento para el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, ya sabemos entonces de qué se trata. Ahora hablemos de estos 42 meses. Antes de que expliquemos los meses, quiero explicar esta gráfica, que también es punto de honor para entender todo lo que hace falta. Aquí están, esta es la cota, 7 años, que son parte de la profecía de Daniel capítulo 9, las 70 semanas de Daniel. Dice que la profecía apocalíptica gira alrededor de estos 7 años. Es decir, todo lo que está por suceder va a suceder en 7 años. Y de hecho sabemos todas las fechas excepto esta. ¿Qué es esto? Esto es el arrebatamiento de la iglesia. Si nosotros tuviéramos esta fecha, pues entonces podríamos decir las fechas de todo lo que viene. ¿Por qué? Porque sabemos que a la mitad de estos 7 años, ¿cuánto es la mitad de 7 años? 3.5, 3 años y medio. Que a la mitad de estos vendrá la abominación desoladora. No la vamos a explicar ahora porque no corresponde a este capítulo, pero sí la explicaremos pronto. Y de aquí en adelante es la gran tribulación. O sea, aquí son 3.5 años de tribulación y luego hay 3.5 años de gran tribulación. ¿Qué es lo que viene al final de la semana 7? La segunda venida de Cristo. Esto es arrebatamiento, la flecha debió ser para arriba. Y aquí es la segunda venida de Cristo. Esto ya lo explicamos.
En el arrebatamiento la iglesia va con Cristo, en la segunda venida la iglesia viene con Cristo. En esto usted puede ocupar otra escala, que en lugar de referirse a 3 años y medio, usted puede ocupar la escala que está aquí, que dice 42 meses. O también puede ocupar 1260 días. En los 3 casos es exactamente la mitad. Ahora, cuidado con los matemáticos cuando quieran sacar el cálculo exacto de los días. Recuerden que el calendario hebreo no está calculado en meses de 30 y de 28 y de 31, sino que ocupa otro parámetro. Pero igual el asunto sigue siendo más simbólico que exacto al detalle. Pero 3, si usted no ocupa días, sino que ocupa únicamente una escala de pasar meses a años, le cuadra a la perfección. El asunto es que esos 42 meses es esta mitad o la gran tribulación. Así es que ahí dice que ellos hollarán la ciudad esta mitad. Ahora, Ricardo hizo una gráfica que les va a ayudar mucho respecto a los juicios, las trompetas en esos 7 años. Bueno, me va a costar por la mano. Si querés cambiamos porque vas a tener que usar la derecha. Va. Perdonen nuestro... yo solo me levanto y dale, y después Bueno, pasas. otra forma de... Bueno, de hecho es la misma forma, solo que nosotros le vamos a agregar lo que ya hemos estado estudiando. Si este momento es el rapto, aquí iniciaríamos con los 7 sellos. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir esta gráfica en 3. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros ya estudiamos los 7 sellos. Pero el 7º sello, nosotros ya sabemos que se inauguraron 7 trompetas. Y estas 7 trompetas, que aún no hemos llegado a esa porción, pero nos van a inaugurar 7 copas. Y algo que sí necesitamos acotar es que las 7 copas, los juicios de las 7 copas estarán casi que frente a la segunda venida. Y cuando nosotros estudiamos las 7 copas, yo quiero que ahí está. Cuando nosotros estudiamos las 7 copas, nos vamos a dar cuenta de que este planeta ya no va a poder resistir más. Ninguna especie de vida ya estará completamente destruido, ya no habrá alimento, ya no habrá absolutamente nada, porque para las 7 copas nos vamos a dar cuenta que en realidad físicamente el planeta ya no tendrá esperanza. Sí, con los 14 juicios que ya vimos, 12 que ya vimos hasta la fecha. Con estos juicios que ya vimos, en esta parte, que aquí es donde nosotros estamos, al hacer la cuenta numérica nos damos por entendido de que más de la mitad de la humanidad ha muerto, ¿verdad? Más de la mitad de los humanos que han quedado, sin contar la iglesia, que la iglesia ya se fue. Entonces, las 7 copas serán prácticamente una completa destrucción, ¿verdad? En alta progresión, comparado con lo que ya hemos visto. Si alguien equivocadamente quiere sugerir, bueno, pero si ya no está aquí el virus llamado hombre, entonces la tierra se va a regenerar. No, porque muchas de estos juicios han repercutido en forma directa también sobre el planeta. Entonces todo el planeta, no solo la humanidad, sino el hábitat de la humanidad está en decrecimiento. Y por otro lado, yo lo he dividido en 3 partes iguales. Otras personas dicen que los 7 sellos y las 7 trompetas están antes de los primeros 3.5 y después las copas, pero la verdad es que con respecto a esta división no se nos dice específicamente. Sí, ¿verdad? Es un poco entonces, aventurado. Ahí creo que... Bueno, cabe para acá. ¿Preguntas hasta aquí? Nada, todo bien claro. ¿Jenny? Solo dice César que ¿qué nacionalidad tendrá el anticristo? Judío, absolutamente judío. Hay 2 o 3 versículos, cuando menos, que ratifican eso, que lamentablemente no están en mi mente ahora. Veamos entonces los 2 testigos. ¿Quiénes son? Bueno, nosotros... ¿Sabes? Más que decirme quiénes son, dame características. Sí, los 2 testigos cumplirán una función parecida a lo de los 144,000, con la diferencia que estos 2 testigos sí tendrán una especie de poder sobrenatural.
Entonces, como característica, También nosotros. La diferencia entre estos y sí, los 144.000 es que los 144.000 no van a resucitar, estos dos sí, y que no tienen poderes tan grandes como estos dos. De hecho, ¿sabes qué? Hagamos otro cuadro para que veamos la identidad de estos, ya que sabemos las características. Decime las características. Bueno, la primera característica es su misión, que es predicar, Predicar, ser testigos del Evangelio. O sea, otra vez, porfa, bótenlo. predicar. Predicar, O algunos dirían testificar sobre Cristo. dale. Lo siguiente es que tendrán poder para cerrar el cielo, de Entonces, tal manera tiene poder darle de sequía. Sequía. Ajá. Poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Yo pienso que Agua en sangre. agua en sangre. Sí. Para poder lanzar plagas sobre la tierra. Plagas. Sí. Hasta ahí. Y resucitarán, pues, que esa es otra. ¿Esa es toda? Sí. A ver si yo puse alguna otra. Sangre, plagas. Fuego también. De sus bocas sale fuego. ¿O no dice eso? Tiene poder ser. En el 5 dice, sí, sale fuego de la boca de ellos. Y una característica es que quien quiera matarles, ellos van a morir de la misma forma. Sí. Ojo por ojo. Pero me hace falta. Vestidos de silicio. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner a la par los personajes del Antiguo Testamento que ustedes saben tuvieron estos dones. No mencionemos predicar porque obviamente eso todos. Pero provocar sequías, ¿quién? ¿Cuál, Dani? El del fuego. ¿Quién tenía poder del fuego? Elías. ¿Y nadie recuerda quién tenía el poder? No, de sequía. También Elías. Elías también. ¿De agua en sangre? Moisés. ¿De plagas? ¿Silicio? ¿Vestidos de silicio? Elías. Ahora, otra característica que es punto de honor. Ninguno de estos está muerto. ¿Por qué? Porque ahí dice que van a morir, que el anticristo los va a matar. Así es que ellos no han muerto. Oiga, ¿cómo pudo ser eso? Fueron arrebatados sin ver la muerte. Así es que yo les pregunto, ¿quiénes fueron arrebatados sin ver la muerte? Elías y Enoc. Debemos aquí decir, en honor a este cuadro, ¿cuál de estos personajes definitivamente es uno de los dos testigos? Elías, obviamente, porque califica casi en todo. ¿Cuál sería el segundo candidato? Moisés. Aparte que ellos dos estuvieron en la transfiguración. ¿Excepto qué? Se supone que Moisés, murió. Sí, no se encontró su cuerpo. Pero su cuerpo nunca se encontró. Entonces los estudiosos creen que en realidad Moisés no murió, sino que también fue arrebatado. Ahora, a nadie le importa mi opinión, pero si la preguntaran, yo diría, wow, ¿quién tan grande como Elías en cuanto a liderazgo antiguo testamentario? Un caudillo completo, tipología de lo que iba a ser el libertador del mundo. Así es que para mí no es ninguna sorpresa de que Elías sea el segundo. Hey, pastor, ¿y por qué su interés en querer ponerle un nombre? Bueno, no es que sea importante, pero sí, si estos no murieron, van a morir y van a ser resucitados. Así es que todo apunta a que son estos dos, sumado a lo que decía de que Moisés y Elías estuvieron en el monte de la transfiguración. Y también hay otra característica que creo que es importante mencionar.
hoy estudiábamos que, bueno, toda esta semana, que Jesucristo es el primogénito de la resurrección. Ujú. Entonces, si estos hombres fueron arrebatados, ¿verdad? Fueron llevados con vida, no pueden estar en una mejor posición que Jesús. Entonces, Exacto. si todo fuera y encaja de esa forma, estos hombres en algún momento tendrían que descender, ya, a hacer el ministerio que dice acá, y morir y resucitar, pero después del primogénito. Entonces, es Exacto. otra de las características que nos lanza que pueden ser uno de ellos. ¿Dónde van a estar en exhibición sus cuerpos? Dice, lo representa espiritualmente como una plaza, Ujú. ¿verdad? Que en nombre espiritual se refiere a Egipto y el otro es Sodoma, ¿verdad? Que nosotros entendemos que cuando habla de Egipto y Sodoma se refiere a paganismo, a pecado, ¿Qué verso es? inmundo, es el verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Pero dice, donde también fue nuestro Señor crucificado. Sí, lo que sucede es que una característica que probablemente tenga que ver con esto es que no se refiere específicamente al Calvario, sino a ser crucificado por Roma, ¿ya? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, sí podría estar relacionado con el paganismo que una vez tuvo Sodoma, el pecado que una vez estuvo en Egipto, y probablemente Roma para este tiempo tenga que ver con la plataforma del anticristo, que será la Roma moderna, o el resurgimiento de la cuarta bestia de Daniel. En resumen, no estamos seguros en Tampoco. cuál ciudad va a estar. Sí, Jenny. Dice hermano Mauricio Salinas. Si Sí. el Espíritu Santo se fue con la iglesia, entonces estará el Espíritu Santo con los 144,000 y los 2 testigos. No, no estará con ellos el Espíritu Santo. Obviamente el poder de ellos es más bien antiguo testamentario que nuevo testamentario. Y Cristela dice, quiere decir que cuando la mayor parte de la humanidad se extinga, quedarán personas cuando sea la segunda venida. Sí. Oh, No sí. hay personas vivas. Claro que habrán muchas personas que habrán quedado vivas para la segunda venida de Cristo. Bien, tenemos resuelto entonces la identidad de los 2 testigos. Va a ser una noticia increíble, ¿verdad? Cuando esos 2 personajes se aparezcan en el planeta con toda la tecnología de punta, imaginen las noticias, porque dice que cuando el anticristo los mate, todas las naciones harán fiesta. Por todo lo que hicieron. Pero ¿y por qué las naciones siguen arremetiendo contra los profetas de Dios? Lo que sucede es que para ese momento, y hablábamos que de la ausencia del Espíritu Santo, para ese tiempo el anticristo y su gobierno habrán manipulado tanto a la población, tanto a las sociedades, que el anticristo hoy se convierte en el héroe de ellos o en su Dios, ¿ya? Entonces la gente celebra cuando van a morir las personas de Dios porque piensan que el anticristo es su Dios. Sin embargo, miren el fenómeno. La verdad es que aún hoy por hoy el mundo culpa a Dios de lo malo que le pasa. ¿Dónde está Dios en medio del coronavirus? ¿Por qué Dios permite este tipo de catástrofes? ¿Por qué Dios permite la hambruna? ¿Por qué Dios permite que el anillo, ¿cómo se llama? Volcánico. El volcánico que se ha encendido? Anillo del Pacífico, creo que se llama. No sé. No, pero está en Círculo el de fuego, Atlántico. El círculo de círculo de fuego. fuego. ¿ya? Cinturón El cinturón de fuego. Cinturón de Orión. Ya se activó el cinturón de fuego, el coronavirus, los rumores de guerra, los millones de abortos, el sistema ecológico colapsado. Y quieren culpar a Dios de todas esas cosas. Hay que hacer eco de lo que esa mujer dijo en una entrevista, porque le preguntaron por qué Dios había permitido esas cosas cuando sucedió los ataques al 9/11. Ella dijo, porque ustedes sacaron a Dios de esta ciudad. Y siendo Dios el caballero que es, se hizo a un lado. Así es que no es que Dios haya provocado esto, lo ha provocado el hombre. Sin embargo, no dejemos de recordar que Dios es fuego consumidor y que esto es un juicio de Dios
para esta humanidad. Sigue. Dice, o sea que pueden morir las personas estando en la tribulación o la gran tribulación. Sí morirán en la tribulación. Solo se quitará la muerte durante 5 meses. En la sexta trompeta. En la sexta trompeta, únicamente. Y la hermana Florcita dice, Moisés murió. En Judas dice que Satanás y el arcángel Miguel contendían por el cuerpo de Moisés. Sí, dice por el cuerpo, no por el cadáver. Yo no estoy diciendo cuando murió, no vamos a montar ahorita Podría ser, ¿no? la secta de el cuerpo de, ¿cómo se llamaría? El La cuerpo secta de la Moisés. pelea del cuerpo de Moisés. Sí, los testigos de Moisés. Yo solo digo que a mí me gusta más Moisés porque califica más en todo esto, ¿verdad? Y que tratando de sacar conjeturas, pues parece que no murió, pero quizás sí. En fin. Séptima trompeta. Séptima trompeta. Ujú. Eso falta nada más. Que la abramos. No, La dejamos. falta la bestia. Ah, bueno, sí. Sí. Ok, contanos de la bestia. Bueno, dice que cuando ellos acaben su testimonio, me parece impresionante porque no es hasta que acaban su testimonio que serán dados por muertos, lo que significa que para este momento nosotros como estudiantes de la Biblia debemos reconocer de que todo y absolutamente todo sigue estando en control de Dios, porque ellos dan su testimonio y la bestia no va a pelear hasta que termine. Ya, o sea que Dios controla todo lo que está haciendo. Número 1. Número 2, ¿quién es la bestia que sube del abismo? Bueno, no hemos llegado aún a ese pasaje, pero cuando nosotros lleguemos nos vamos a dar cuenta de quién es esta bestia, pero podemos augurar desde ya que es el anticristo. Aparte de que en esta profecía del capítulo 11 ya se nos dice el periodo de tiempo que ellos van a pasar como en su ministerio, que es la última parte de la gran tribulación. Por lo tanto, el anticristo para la última parte de la gran tribulación, él ya es un protagonista. Ya va a ser parte de y va a pelear con los dos testigos. No vamos a ahondar esta noche en la tríada satánica porque eso es parte del capítulo 12. Por hoy hemos dejado nada más la expectativa de la bestia, pero en realidad son 2 o 3 bestias. A 2 se le llama bestia, ¿verdad? Y uno es dragón. Y uno es dragón escarlata. Pero de eso se amplía la información en el capítulo 12 o 13. Es 13. Es 12, es el 13. Los dos. Entonces hasta quizá mañana o pasado mañana vamos a ampliar sobre eso. ¿Algo que querrás agregar? Bueno, en preguntar si vamos a abrir la trompeta, todavía no. La que sigue, la séptima, adelante, sí, es parte del 11. Bueno, es que aquí está, Luis dice, yo creo que es Moisés porque Elías representa a los profetas y Moisés representa la ley. Y Moisés y ¿cómo es? La ley y los profetas, una forma de dividir el Antiguo Testamento. Bueno, interesante, otra probable razón del por qué simpatizamos con Moisés. Si ese no ha de estar bien enfadado ahí arriba diciendo, ¿y ustedes quién les ha dado derecho? En fin, bueno, vamos a la séptima trompeta. Bueno, la séptima trompeta en realidad solamente se nos describe al ángel tocando la trompeta y hay una serie de sucesos que pasan cuando esta trompeta se toca. Ya, entre ellos, y esto era la parte que yo quería recalcar, en el último versículo dice que hay truenos, relámpagos, voces, un terremoto, grande granizo. Cualquiera puede creer que este es el juicio de esta trompeta, pero en realidad esta solamente es algo que sucede cuando se inaugura la trompeta. Ya, es un resultado pero no es el juicio. El juicio de la séptima trompeta es que se expande otra serie de juicios a los cuales nosotros llamamos las 7 copas. Es exactamente igual que los 7 sellos. Exactamente igual. Que el séptimo sello era las 7 trompetas. En este caso, la séptima trompeta son las 7 copas. Y hay un detalle, que con la séptima trompeta dice que los 24 ancianos que estaban frente al trono se postran, dice de que comienzan a dar gracias al Señor porque Él es Dios justo, alguien que va a saldar las cuentas, y nos preguntamos ¿por qué? Bueno, porque como yo dije al principio, las 7 copas será una serie de juicios que nos darán la pauta para el fin.
O sea que básicamente al decir la séptima trompeta nosotros ya estamos, y híjole, se acabó esto, ¿verdad? Porque el juicio que viene es demasiado pesado. La tierra no va a resistir, la humanidad no va a resistir, y aparte que ya está a punto de venir Jesucristo como en su segunda venida. ¿Vos estás suscrito a Netflix? Sí. ¿Cuántas películas aproximadamente te han aparecido ahí en tu muro respecto a pandemias? Oh, muchas, sí. Respecto a terremotos. También varias. Rumores de guerra. También. Apocalípticas. Sí. O sea que aún los medios paganos están augurando el final del planeta. Sí. Sí has escuchado, supongo, de que los científicos ya dijeron que estamos en cuenta retroactiva. Uh-huh. Es decir, vamos ya hacia el final. Y ese final está muy cerca, hablando de la capacidad del planeta. En todo, sobre población, economía, la naturaleza. Hay muchos factores que en realidad ya están prácticamente destruidos. ¿Habrá algo que no se haya cumplido de las profecías bíblicas? Absolutamente nada. Entonces, si toda la evidencia muestra que la palabra de Dios es lo único confiable, ¿por qué es que la humanidad se resiste a depositar su fe en el Dios de esta Biblia? La única respuesta que yo puedo dar a eso es: el humano tiene una tendencia a pecar. Y no habrá otra forma de estar en este mundo sin querer ser desobediente. Increíble, porque una vez más el hombre le tiene terror al coronavirus, pero parece no le tiene temor al Dios que ha escrito 21 juicios contra los que le rechazan y el infierno por la eternidad. De todas las cosas que pueden suceder, la profecía bíblica es la que menos se aleja de la verdad. Pero aún así el hombre le da la espalda. ¿Qué tendría que decir o hacer un predicador para que usted se acerque a Jesús? ¿Sabe? Lo más triste es que hay personas que ya conocen de Jesús, sí creen en este libro como la palabra de Dios, pero ahora mismo están en sus casas resistiéndose a rendir su voluntad a Dios. ¿Por qué? Porque quieren estar con la señora que no es su señora. Porque quieren estar en la casa que no es su casa. Porque quieren estar en el negocio que les va a rendir fruto de dinero, pero no vida eterna. Porque quieren decirle a Dios: no eres el Señor de nuestras vidas. Prefieren la condenación. ¿Por qué no rendir su voluntad a Jesús? ¿Por qué no pedirle a Él ayuda, pedirle perdón? Todos tenemos errores como esos o parecidos, o que se derivan de los 3 que yo puse como simples ejemplos. Pero ya estudiamos esta mañana que hay una vía de salvación. Eso es arrepentirnos y volver nuestro corazón a Jesús. Pero no sé si es algo que usted está dispuesto a hacer. Creo que esa es la razón por la que en los 7 capítulos, en los 7 mensajes dirigidos a las iglesias, el cierre es exactamente el mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.